Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, Manuel de la Fuente, desde Costa Rica, San José. Buenas tardes, Manuel. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias por invitarme a compartir este ratito de tertulias. Vamos a ver qué podemos aportar que pueda ser interesante para tus seguidores en tu canal. ¿Eh? Eso es. Pues Un muchas honor, gracias un por honor venir. estar contigo. Listo. Bueno, comentar que Manuel de la Fuente gestiona la empresa Conductiva, que es una asesoría lumínica que tiene su sede en San José, en Costa Rica. Y bueno, Manuel, con más de 20 años de experiencia en el sector de la iluminación, para mí es un auténtico placer tenerte hoy aquí para hablar de iluminación, hablar de conceptos, Bueno, yo creo que hoy vamos a hablar de todo un poco, porque realmente el título que le podríamos poner hoy a la tertulia es 10 aspectos que necesita saber un diseñador de iluminación. Bien, efectivamente, efectivamente. Pues bien, iniciemos pues con esos 10 aspectos. Esos Exactamente. 10. Este video va a ser como, bueno, nos va a servir para dos cosas. Primero, vamos a exponer 10 aspectos que consideramos que es importante para un diseñador de iluminación conocer, pero puede ser que tú consideres que hizo falta algún aspecto adicional o no contemplamos otro aspecto. Pues ponlo en los comentarios de este video porque nos interesa y el objetivo que tienen estas comunidades como todolux.com es hacer comunidad, que todos Correcto. participemos y nos enriquezcamos todos del conocimiento de la luz. A fin de cuentas, todos tenemos algo en común y es que Totalmente. somos apasionados por la luz y eso es lo más importante. Entonces, para entrar en este tema de los 10 aspectos que debemos conocer, empecemos diciendo, ¿qué es la iluminación? Si nos vamos al diccionario, la Real Academia Española nos dice que la iluminación es la acción o efecto de iluminar. Qué definición más sin gracia. Pero ¿qué dice la norma CIE 017, que es el vocabulario internacional de iluminación? Documento oficial de la Comisión Internacional de Iluminación. Dice que la iluminación es la aplicación de la luz a una escena, a objetos o a sus alrededores. Y si nos basamos en ese mismo documento y vemos cuál es la ciencia que estudia todo este tema de la iluminación, que es la luminotecnia, dice, vean lo que dice la definición, vean qué interesante, dice, empieza con los siguientes términos: arte, ciencia y diseño de la iluminación en general, y desarrollo de sistemas para la producción, dirección, control y aplicación de la luz en particular. Me llama la atención las primeras tres palabras: arte, ciencia y diseño. Ya esa definición nos está diciendo más o menos por dónde tenemos que encaminar nuestras baterías de conocimientos para ser un diseñador de iluminación eficiente o efectivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer aspecto que debemos conocer? Apreciar la luz. Nada puede vencer a una persona en términos de diseño de iluminación que sabe apreciar la luz, y la luz tanto natural como artificial. Si sabes apreciar la luz, cómo funciona, cuál es el efecto que tiene, cómo jugar con la luz, entonces tienes una gran garantía de poderte convertir en un gran diseñador de iluminación. ¿Ah? Yo siempre digo que los diseñadores en iluminación tenemos tres características muy particulares, y eso lo he vivido a lo largo de estos más de 20 años de estar en la industria de la iluminación. Somos muy apasionados por lo que hacemos, ¿no? Sí. Podemos pasar horas de horas de horas de horas hablando de luz, hablando de iluminación, y eso es así. Lo segundo, tal vez si hay algún término aquí muy propio de Costa Rica, ahí le hacemos la conversión, ¿verdad? A otras lenguas, ¿no? De otros países Exacto. de Iberoamérica, ¿no? Yo lo hago, no te preocupes. Nos consideramos unos bichos nocturnos. Unos bichos nocturnos. ¿Por qué? Porque para poder evaluar la iluminación, pues tenemos que hacerla de noche. Ni modo, para algunos será una ventaja. Ahí cada quien se evalúa como quiere. La tercera característica,
A ver si no se me olvida. La tercera, pasamos viendo para el techo. Padecemos de tortícolis. Exactamente. Pasamos viendo para el techo, criticando a la iluminación. Ay, yo lo había hecho mejor. Ay, qué bonito. Ah, no me gusta. O sea, esas tres características se identifican y es que es así. Lo he vivido a lo largo de estos 20 y pico de años. Definitivamente es así. ¿Verdad? Sí, Ahora, ¿qué luego pasa? vamos continuamente mirando así mirando, entras a un Constantemente, local comercial y te pones así a mirar, a ver qué hay aquí. tengo anécdotas reales con amigos de acá de Costa Rica que trabajan en iluminación, y es que literal, pasan viendo para el techo. Sí, que es verdad. Ahora, ¿qué pasa si sientes que no aprecia la luz? Que mentira, pero digamos que no aprecia la luz. Bueno, puedes hacer las siguientes actividades para mejorar esa apreciación de la luz. Por ejemplo, mira tu entorno. Busca tanto la luz como la sombra. Mira cómo la luz afecta una habitación o un área en donde te encuentres. Mírala, estúdiala. Imagínate cómo mejorarías esa luz. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? Por ejemplo. ¿eh? Si en ese espacio hay luminarias, critica las luminarias. Si estás sentado, por ejemplo, en un restaurante o estás sentado en una oficina, intenta mirar las luminarias. ¿Cómo están montadas? ¿Están empotradas en el cielo? ¿Están suspendidas? ¿Están montadas en riel electrificado? ¿Suspendidas? ¿Qué efecto de luz crean en el ambiente? ¿Es un reflector o es una luminaria que está probablemente haciendo un efecto de bañado de pared, wall washing, por ejemplo? ¿Mm? ¿Qué tipo de fuente de luz usa? ¿Qué tipo de lámpara? ¿Eh? Entonces, es LED, es halogenuros metálicos, es una fluorescente compacta, bueno, sodio de alta presión, bueno, sería en el caso de carretera, sería muy raro en un entorno de Sí, interiores encontrar ese tipo de fuente de luz. Estudian, ¿qué características tiene? ¿Qué tipo de óptica utiliza para distribuir la luz? ¿Cómo distribuye la luz? muy importante, cómo distribuir la luz. ¿Cómo distribuye la luz? ¿Verdad? Entonces, ese es el primer aspecto. Sin eso, ese es el primero y es uno de los más importantes. Amar lo que hacemos. Totalmente de acuerdo. Segundo, aprende de estándares. El aprender de estándares en diseño de iluminación, podrás discernir en qué está bien y qué está mal, qué es aceptable para la mayoría de la industria de la iluminación. ¿Cómo puedes aprender esto de estándares? Bueno, hay múltiples fuentes, por ejemplo, leyendo libros. Hay múltiples libros en inglés y en español. Principalmente en inglés abundan mucho más literatura. No sé, vamos a ver, los diseñadores en español como que necesitamos escribir un poquito más de literatura. Es una tarea pendiente. Es una tarea pendiente y en esa tarea pendiente me incluyo yo también. Leer los manuales de diseño de iluminación. Hay organizaciones como el CIPSE del Reino Unido, como el IES, la Sociedad de Ingeniería de Iluminación de Estados Unidos, que han desarrollado manuales de iluminación. Por cierto, aquí tengo el del IES. Miren qué semejante, ¿eh? Hay que desayunar para poder leerlo, ¿sí? ¿Ese Entonces, está es en una fuente de castellano o está información. en inglés? Está en inglés, eso sí. Las dos referencias, el CIPSE, que es la institución, digamos, similar a la IES, pero para el UK, para el Reino Unido, no es tan grande, es como de 300 y pico de páginas, es del 2012, creo que fue la última versión. Esta es del 2010, no han vuelto a sacar una nueva en el IES, que es de 1000 y pico de páginas de información. Ahora, hay fábricas que también han desarrollado sus propios manuales de iluminación. Ejemplo que me acuerdo ahorita, así rápidamente, Ercolighting. Ercolighting sacó un manual bastante grande, que es como un clásico que tenemos. El grupo Indal de España también, en el 2002, sacó todo un grupo que son unos clásicos, que es una serie de capítulos, 12 creo que son, o 14, no me acuerdo, de diferentes temas sobre iluminación. Entonces, ese es tu segundo recurso para capacitarse en esto. Asistir a seminarios durante todo el año. Bueno, ahorita estamos un poco guardaditos, Y pero ahora apenas está más podamos, complicado. normalmente se desarrollan, existe la opción virtual también de asistir a seminarios que nos permitirán mantenernos al día. Las mismas fábricas están desarrollando seminarios en diversos temas que también nos pueden ayudar. Unirte a Pues, blog, seguir a todolux.com ahí también, estamos. visitar su página, ver todo lo que estamos aportando aquí.
revistas digitales, existen revistas digitales también, que también nos mantienen actualizados. Yo recibo varias revistas digitales prácticamente todos los días, estoy recibiendo Sí, información actualizada de qué es lo que está pasando en la industria. Entonces, es otra forma de mantenernos actualizados. Bueno, la última, seguir a diseñadores de iluminación famosos. Bueno, ahí no me sigan a mí porque yo no soy de esos, pero eventualmente, pues, algún diseñador de iluminación tal vez se aventure un poco más en todo este tema de las redes sociales y entonces, bueno, puede ser otra opción para eh, cumplir con ese segundo aspecto. exactamente. Vamos con el Un aspecto. inciso. Para el que te quiera seguir, Manuel de la Fuente, y ahí estás en las redes sociales. Bueno, en LinkedIn por lo menos pueden seguir mi perfil. Bueno, tengo un proyecto de hacer un blog, Lo que pasa es que es un proyecto que también lo tengo ahí pendiente y no lo he desarrollado, pero bueno, en algún Siempre momento, habrá algún momento en el que se inicie. así es, así es. Tercer aspecto, aprende el uso de algún programa. No puedes defender un diseño si no puedes ejecutarlo en un software para poder verificar. Exactamente. ¿Ah? Las habilidades informáticas son imprescindibles, ahí no hay que hacer. ¿Ah? Y el diseño de iluminación también. Entonces hay varias categorías de software que deberías conocer. La primera es un software de diseño de iluminación. Dialux, Dialux Evo, bueno, ahí en todolux.com ahí tienes capacitación que está en lo que es Dialux, ¿no? Dialux Evo, Exactamente. Relux, AG32, la suite Lightstar 4D de Oshitec de Italia, etcétera, etcétera. Visual Lighting, que es un software, pero hay algunos que son de pago, atención. El Visual Lighting, que es del grupo Acuity Brands, tiene un software también de diseño de iluminación. O sea, busca uno. Ahí en este canal, pues tienes la opción también de capacitar, pero es importante manejar un software de iluminación. Un software de dibujo, como AutoCAD, Revit, SolidWorks, ¿verdad? También es Muy, importante, muy importante saber muy manejar importante AutoCAD, lo que tú dices, Revit, cada vez más. que el Revit que está muy de moda y cada vez está teniendo más peso, entonces también es importante capacitarse. ¿Qué tercera categoría? Software de edición de imágenes, como Photoshop, como Paintshop Pro, Picasa, Lightroom, pero principalmente Photoshop. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos presentar un anteproyecto ante un cliente y no tenemos tiempo de hacer cálculos. No tenemos totalmente la información. Necesitamos hacer una propuesta, no sé, un diseño de una fachada y aquí pasa mucho. Sí. No hay planos, no hay planos. Bueno, entonces saco una foto y si no sé, pues me busco a alguien que sepa, que yo lo he hecho, ¿no? Alguien que Sí, sepa un poco, que sea más artista en el tema de Photoshop y hago un montaje y muestro un concepto eso a es. un cliente. Entonces es bueno que el diseñador de iluminación conozca un poquito de software de imágenes. Okay, recuerden que la idea de todo esto que estamos hablando ahorita no es que, a ver, es que se haga un examen de conciencia y vean, sí, esto me falta, uy, aquí sí estoy flojito, aquí tengo que mejorar. Entonces ir Exactamente. viendo que hagamos ese resumen y podamos todos. No es que yo soy un experto en todo esto, hay puntos ahí que estoy flojito y tenemos que mejorar, pero lo importante es que todos vayamos evolucionando y vayamos creando de esto, de esta profesión del diseño de iluminación, una profesión y que el mercado entienda que esto es una especialidad, que es una profesión, ¿verdad? Totalmente, totalmente de acuerdo, Entonces, Manuel. y entonces necesitamos que todos los que estemos en este sector nos capacitemos en todos estos aspectos. Cuarta categoría de software, software de modelado 3D. Sí. SketchUp, 3D Max, Beacon Planner, que es gratuito. Es decir, software que nos permitan hacer pequeños modelados 3D, porque si ya utilizamos el Dialux, si utilizamos cualquiera de los software de diseño de iluminación, en algún momento vamos a necesitar modelar algo en 3D, algo pequeño. Entonces, poder conocer estas herramientas, yo lo he hecho, yo he utilizado el SketchUp, entonces hacer un modelillo rápido y poderlo importar en Dialux y hacer más bonito nuestro modelo, ¿verdad? Entonces, Claro. es un plus interesante el poder manejar este tipo de herramientas de modelado 3D. Y la versatilidad que te da controlar programas de 3D para poder importar a Dialux, por ejemplo, y poder realizar ahí el cálculo lumínico, eso es súper importante. Perfecto. Cuarto aspecto, aprende fundamentos de ingeniería eléctrica. En el caso de nosotros dos no hay problema, ya eso lo manejamos. Pero si no eres del área de nosotros, es importante que
conozcas un poco de eso. ¿Por qué? Porque las fuentes de luz son artificiales, son un elemento eléctrico, por lo tanto hay que conocer algunos términos básicos de la ingeniería eléctrica. Como que es voltaje, corriente, potencia, tipos de lámparas, cuáles lámparas requieren un equipo auxiliar, llámese balastro o reactancia, como le llamamos en España, drivers, si estamos en tecnología LED, ¿verdad? Luminarias, tipos de montajes, cableados, controles de iluminación, que es súper importante, conocer un poquito, por lo menos, hay una cosa que se llaman protocolos de comunicación, bueno, conocer de eso también, Sí. términos básicos como flujo luminoso, luminancia, eficacia de las fuentes de luz, todos estos términos son importantísimos Factor porque de nada nos sirve. potencia, tasa de distorsión Factor de armónica. potencia, armónicas, todo el flicker, todos estos conceptos son muy importantes, ¿verdad? Porque lo que yo digo es, y siempre le digo a mis estudiantes, yo actualmente soy profesor universitario, entonces le digo, bueno, de nada nos sirve por saber a utilizar un software como el Dialux, por ejemplo, si no entendemos todas estas cosas. Esto es muy importante. Ahora, para que los arquitectos que nos están viendo no se sientan mal, también el quinto aspecto va para nosotros, para Joaquín y para mí. Aprender fundamentos de arquitectura, porque esto es un campo que es un común denominador entre los arquitectos y los ingenieros. Esto es Sí, crucial, porque muy de ahí viene importante. todo. La iluminación artificial y la natural están conectadas a una estructura, a una arquitectura. Por lo tanto, el diseñador de iluminación debería poder entender ciertos términos. No estoy diciendo que se vaya a meter a estudiar la carrera de arquitectura, pero por lo menos entender un poco el lenguaje del arquitecto, la comprensión de los dibujos, ¿verdad? Los planos, la palabra concepto, que es una palabra que utilizan mucho en diseño el arquitecto, conocer de colores, de texturas, de materiales. Es importante porque estos elementos interfieren en todos nuestros cálculos de iluminación, ¿verdad? Dibujos detallados, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Los detalles arquitectónicos. Si vamos a iluminar una fachada, bueno, en algún momento tendremos que ir a los planos que corresponden a detalles arquitectónicos para poder ver si tenemos posibilidad de ubicar la luminaria, cómo hacer el montaje de la luminaria en la fachada, en la Eso estructura es. de la fachada de un edificio. Entonces tenemos que conocer los conceptos de dibujos detallados. Carácter del edificio. Muy importante la interpretación de planos, súper importante. Súper importante también. El carácter del edificio, es decir, cuál es la razón de ser del edificio. Por ejemplo, pensando muy específicamente en ese tipo de estructuras, ¿no? Que han sido concebidas para una utilidad específica. ¿Qué tipo de utilidad tiene el edificio? ¿Para qué es? ¿Es un edificio de oficinas? ¿Es un edificio comercial? ¿Es un edificio industrial? Entonces, ese carácter del edificio es muy importante. Y algunos términos básicos que se utilizan en la arquitectura, como son volumen, forma, espacio, proporción y escala, armonía, diseño. Existe en literatura específicamente que, sencillita, fundamentos de arquitectura, que ahí digamos, me confieso que ahí tengo que mejorar un poquito, ¿verdad? Todos que pienso que es importante, ¿verdad? Ese sería el quinto aspecto. Hablemos del sexto. Aprende fundamentos de psicología. ¿Ah? Entender el efecto de la luz en la mente y en el cuerpo humano implicaría, en cierto sentido, psicología. Por lo tanto, comprender las emociones y los sentimientos que se despiertan en una persona a través del uso de la luz es importante para un diseñador de iluminación, ¿verdad? Esto no es solamente para oficinas o diferentes tipos de diseño, restaurantes, por ejemplo. Entonces, Claro, alguno de los temas de psicología que es importante conocer es cuál es el efecto que tiene el color en el ser humano, el color. Cuando estamos expuestos a una luz roja, una luz azul, una luz verde, una luz naranja, por ejemplo, ¿qué pasa? eso es. ¿Cuál es el efecto que tiene la luz en los seres humanos? Desde el punto de vista de las tres grandes características que tiene la luz, que es la intensidad, es la magnitud de la luz. ¿Qué Sí, pasa cuando estamos en un entorno muy iluminado? Cuando estamos en un entorno pobremente iluminado, ¿qué efecto tiene en las personas?
El color de la luz, aquí ya me refiero específicamente a la temperatura de color correlacionada. ¿Qué pasa cuando estamos en un entorno con iluminación fría? ¿Qué pasa cuando estamos en un entorno con iluminación cálida? Y la, Exactamente. y la tercera variable, que es la textura. La textura de la luz es un poquito más difícil de entender, pero tiene que ver con las luminarias, si el efecto que producen es un efecto difuso o si es un efecto direccional. ¿Qué pasa cuando estamos en un entorno que tiene predomina una iluminación direccional o en un entorno donde predomina más la iluminación difusa? ¿Verdad? Y todo esto se amarra con el concepto del Human-Centric Lighting, que ya vi que lo tenemos en otro video acá en el canal. Eso Bueno, es. que es básicamente la aplicación a un entorno interno de interiores, como una oficina, como una escuela, colegio, etcétera, etcétera, del comportamiento que la luz natural sufre a lo largo del día. En estas tres variables, la luz natural cambia su intensidad, su color y su textura a lo largo del día. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo cambia la textura de la luz a lo largo del día? Muy sencillo. Cuando el cielo está despejado, tenemos una luz más direccional, lo que los fotógrafos llaman una luz dura. ¿Y cuándo se convierte en una luz difusa, suave? Cuando hay Cuando pasa nube, una nube. ¿Cuándo pasa una nube? Cuando pasa una nube, hace que la luz sea más suave. más Entonces, difusa, claro. más difusa. Entonces, esas tres variables de la luz tienen ya, por los millones de años que el ser humano ha estado expuesto a ese tipo de fuente de luz, tienen un efecto psicológico en el ser humano. Entonces, es importante para el diseñador de iluminación conocer eso. El umbral de dolor, el deslumbramiento, la incomodidad, es importantísimo entender qué efectos tiene el deslumbramiento en los sistemas de iluminación, cuál es el Súper impacto que importante. tiene en el rendimiento de los trabajadores cuando estamos hablando en el caso de espacios de trabajo. Entonces es muy importante controlarlo y entenderlo. ¿Cuáles son las implicaciones psicosomáticas que se dan en una persona cuando está sometido a esto? Entonces vean qué importante es esta sexta característica que debemos conocer. ¿Qué les está pareciendo? ¿Les está pareciendo interesante? Espero Me que sí. parece, Comenten. Manuel, súper interesante. Yo creo que de aquí, de esta entrevista, van a surgir muchas preguntas. Así que nada, ya tendremos tiempo de responderlas porque, por ejemplo, a mí una pregunta que se me viene a la mente y que muchas veces me la han realizado es en cuanto a la... Has comentado que a nivel psicológico podemos modificar la temperatura del color, es decir, pasar de una tonalidad fría a una tonalidad cálida. Podemos aumentar o disminuir la intensidad y luego has comentado que la luz puede ser o directa o difusa, pero a nivel práctico, ¿cómo en un proyecto de iluminación, por ejemplo, en una oficina o en un, en un hotel, en un restaurante, en un centro educativo, cómo podemos modificar esa instalación de iluminación para simular una luz difusa, una luz directa? ¿Qué recomiendas tú en este caso? Hay un experimento que está en efecto. Hay un estudio que desarrollaron en la Universidad de Oslo. Bueno, ahorita te lo busco acá, en donde hicieron un experimento en un entorno controlado, claro, por supuesto, en donde controlar las tres variables, porque normalmente los sistemas de Human-Centric Lighting se enfocan en los dos primeros aspectos, Claro, en controlar la intensidad y la temperatura del color. Este concepto se llama Dual Dynamic Lighting. Dual Dynamic Lighting. Este estudio se puede conseguir y si alguno está interesado se los puedo hacer llegar. Lo hizo la Universidad de Copenhague en conjunto con varias empresas europeas como Tridonic, Iguchini, Suntobel. Hicieron una alianza, hicieron un estudio interesante. O sea, no hay una aplicación práctica. Claro, la única manera de simular esto es en el mismo espacio tener dos tipos de luminarias, unas con una óptica direccional y otras con una óptica difusa. El claro. estudio está muy interesante, el concepto se llama, como te le dije, Double Dynamic Lighting, Double Dynamic Lighting, DDL. Entonces, este estudio lo hicieron en la Universidad de Copenhague, es del 2020, desde el año pasado, y me llamó poderosamente la atención, ya lo he estado publicando en revistas digitales, ha aparecido el estudio, es un primer experimento en donde ya trabajamos con la tercera variable de la luz, que es la textura, ¿verdad?
Porque claro, a uno le surge eso, ¿y cómo hago? La única manera de hacerlo es incorporando dos tipos de luminarias dentro del mismo espacio. Claro, Y por medio de un sistema de control de iluminación, encender en algún momento las direccionales y en otro momento las difusas. ¿Verdad? exactamente. Te confieso que no he tenido tiempo de ver el estudio porque es tanta la información que recibo, pero ahí tengo los estudios. Si quieres, Joaquín, yo te los puedo enviar para que los tengas ahí. Y Pues los... sí que me interesa verlo para, bueno, pues para seguir aprendiendo, como tú bien dices, que hay que seguir reciclándose día a día y luego pues porque me interesa mucho. Yo de todas formas, Manuel, sin haber mirado el estudio, imagino que esto se puede realizar o se puede simular, por ejemplo, situándonos en una, en un aula de formación o en un hotel, en un restaurante, pues por ejemplo, utilizando una luz indirecta, por ejemplo, el Sí, típico foseado donde hay una luz indirecta para que no se vea la fuente de luz, que no nos refleje directamente a la vista, donde ahí tenemos un perfecto. deslumbramiento bastante reducido, combinando con, por ejemplo, proyectores en carril electrificado, por ejemplo, o proyectores Exactamente. desde el techo, que sí enfoquen directamente y que realicen una iluminación directa. ¿Podría ser las dos opciones, entre otras muchas, para poder conseguir estos efectos? Sí, sería totalmente válido. Claro que sí. Claro que sí. Y Vale, un sistema de control que determine el momento y la intensidad y claro, la temperatura de color de cada una de las luminarias. Es exactamente. interesantísimo. O sea, a mí me pareció el concepto, wow, porque sí, tradicionalmente uno en Human Century Lighting ha trabajado con las dos primeras variables, pero con la Claro. textura, ¿verdad? Sí, sí, Interesante, no, ¿no? no, me parece muy interesante y realmente implantar ese tipo de instalaciones a día de hoy es muy sencillo porque, por ejemplo, en tiras de LED, por decir un ejemplo, que se suelen utilizar en los foseados para hacer luz indirecta, ya prácticamente en el mercado hay muchísima tira de LED que combina tanto un LED cálido como un LED frío en la misma tira para tú poder modificar la temperatura y la intensidad y ya solamente necesitarías que la luminaria que sea directa, ya sea un downlight, un proyector de carril, un proyector, el tipo de luminaria que sea, que también lleve incorporado la opción de poder cambiar tanto la temperatura del color como la intensidad. Correcto. Efectivamente, efectivamente. Pues Bien, eso es muy interesante. Yo creo que de aquí a pocos años vamos a ir viendo muchos proyectos de ese estilo. exactamente. Vamos al séptimo aspecto. Eso es. Aprende conceptos básicos de física, de ciencia. El espectro de luz y el ojo humano son parte de este tema. ¿Sí? Por lo tanto, necesitamos saber del ojo humano. ¿Verdad? Si nosotros nos enfocamos como en todos los conceptos de diseño de iluminación, tenemos como un triángulo. Imaginémonos un triángulo. Le tenemos tres variables: luz, objeto y ojo. Luz, porque es nuestra materia prima con la cual trabajamos. El objeto, que son las cosas que vamos a iluminar. Un espacio de trabajo, una carretera, una cancha de tenis, mi cuarto, la sala, lo que sea. Y el tercer componente es el ojo. ¿Quién es el observador de ese sistema de iluminación? Pues no es lo mismo el diseñar para personas adultas mayores que para niños de preescolar, por ejemplo. Entonces, hay que conocer cómo funciona el ojo, las diferentes partes del ojo y qué función cumplen dentro del proceso de visión. Conceptos como la longitud de onda, como la frecuencia, el espectro electromagnético. Yo insisto mucho, el espectro electromagnético. Muchas veces en los cursos de iluminación se pasa por el espectro electromagnético. Este es el espectro electromagnético y se pasa de largo. Pero hay ciertos comportamientos de la luz que emiten las fuentes de luz artificiales que se pueden explicar a partir del espectro electromagnético, a partir del espectro de emisión de las fuentes de luz. El comportamiento de la luz. ¿Qué pasa cuando la luz interactúa con los diferentes materiales? Sean estos opacos, translúcidos o transparentes. ¿Qué pasa ahí? Los principios físicos de las formas de generación de la luz también son importantes. Muchas veces vamos a tener que ahondar en otros conceptos científicos en ciertas aplicaciones muy particulares. Menciono una, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una iluminación, que eso es muy común aquí en Costa Rica, que tenemos que hacer un diseño de iluminación, por ejemplo, de un hotel, iluminación de exteriores, pero resulta que el hotel está en una playa donde hay anidamiento de tortugas. Entonces, ahí tenemos que entender un poco cómo es el comportamiento de las tortugas, a qué longitudes de onda están más sensibles las tortugas y cuáles longitudes de onda no pueden ver. Entonces,
o si estamos trabajando en el campo de la iluminación para horticultura, entonces tenemos que conocer un poco todo este tema, toda la ciencia de la horticultura. Entonces, muchas veces vamos a tener que ir más allá de la física electromagnética o la física relacionada con la luz, sino también con otros aspectos más de nuestro proyecto. Si estamos hablando, claro, de aplicaciones muy particulares, Sí. pero requieren un conocimiento científico adicional, Sí, ¿verdad? son aplicaciones muy particulares, pero muy interesantes. A día de hoy hay Muy muchos interesante. artículos sobre cómo mejorar la productividad, por ejemplo, en una piscifactoría. Bueno, en cuanto al tema horticultura, hay muchísima información de sistemas que están sacando, que están dando unos resultados. Lo que tú comentabas, para fomentar el apareamiento de ciertos animales, es importante. En cautiverio, me imagino. Exactamente, es importante utilizar Sí. espectros que no les afecten. Eso es súper, súper interesante, y yo creo que si cada vez más todos somos conscientes que la luz artificial afecta negativamente o positivamente si se utiliza correctamente, creo que cada vez vamos a ir realizando proyectos y aplicaciones nuevas que nos van a ayudar a todos, tanto a los seres humanos como a los animales, como al medio ambiente en general. Bien, perfecto. Octavo aspecto, aprende de sostenibilidad. Los diseñadores de iluminación deben ser éticamente responsables y promover por la sostenibilidad. Por lo tanto, temas como el ahorro de energía, reciclaje, si estamos trabajando en proyectos de iluminación de exteriores, la contaminación lumínica, la extracción de materiales deben ser temas que debemos conocer, Sí. muy importantes, ¿verdad? Noveno aspecto, aprende a ser colaborativo, porque el diseñador de iluminación va a formar parte con otros profesionales en un proyecto. Por lo tanto, debemos saber colaborar con otros profesionales, llámese arquitectos, ingenieros, interioristas, profesionales de salud ocupacional, como se llama en España, no sé si se llaman así en España, pero bueno, Sí. y otra serie de profesionales, con los instaladores, con los contratistas, con los vendedores, con los fabricantes y sus representantes y por supuesto, en última instancia, con el cliente, con el Totalmente. cliente. Entonces, tenemos que ser personas colaborativas porque vamos a trabajar en equipo con otros profesionales. Por eso, todos estos conocimientos estamos hablando de que profundicemos un poquito en ingeniería eléctrica, profundicemos un poquito en arquitectura, es porque vamos a tener que relacionarnos con estos tipos profesionales. Si ya lo somos de alguna de estas ramas, pues ya tenemos un plus, ¿verdad? Pero recordemos que vamos a formar parte de un equipo. Y Sí. el último aspecto, el décimo, aprende cómo explicar tu diseño. Aprende cómo explicar tu diseño. Súper Este, importante. este es siempre el objetivo final. Explicar tu diseño con claridad y confianza. No importa cuán hermoso pueda ser tu diseño, si no sabes cómo explicarlo, si no sabes explicar el razonamiento que está detrás del mismo, de nada te va a servir. Inútil el resultado. Sí. Una vez que obtengas el conocimiento y la experiencia en los primeros 9 aspectos que acabamos de mencionar, entonces podemos decir que obtendrás una explicación adecuada para tu diseño. Déjame repetir esto, ya con esto acabo. Adelante. Intenta aprender los primeros 9 puntos y esta última habilidad te llegará de forma automática. Y con esto me despido. Pues Manuel, yo creo que nos has dado un repaso espectacular sobre los conceptos que hay que aprender, que hay que tener bien conceptuados, ¿no? Bien aplicados, y ya digo que como tú comentas, todos los profesionales que estamos en este sector de la iluminación, o bien un punto o bien otro, pero siempre tenemos cosas que mejorar, ya sea Siempre. en el Así diseño, es. en el diseño de diseño gráfico, programas informáticos, conceptos físicos, conceptos arquitectónicos. Trabajar en equipo, súper importante. Me parece que has hecho un resumen que no se te puede decir nada sobre ese resumen que has hecho. Puede ser que alguno de los que nos miren después piense que hay algún aspecto que se nos haya olvidado. Pues recuerda poner en los comentarios o dinos cuál te falta.
Sí, ¿Cuál de estos 10 aspectos crees que tienes que mejorar? Nos sí, interesa conocer. Y si hay alguno que no hemos mencionado, pues también nos interesa conocer, porque la verdad absoluta nadie la tiene, ¿verdad? nada, Y tenemos que tener un espíritu de comunidad, los que trabajamos en iluminación, eso es muy importante. totalmente. No, hombre, yo hay un dato, ¿no? O un concepto que quizás hemos obviado un poco. Cuando hablamos de los conceptos de ingeniería eléctrica, son muy importantes, por ejemplo, la carga en las fases, etcétera, pero también muy importante la electrónica. Todas las instalaciones cada vez más Así es. hay que hacerlas Sí, automatizadas, controlables, regulables, que puedan comunicarse entre ellas. Cada vez vamos a sistemas más complejos de comunicación en las que el objetivo es que la iluminación sea autónoma, que no dependa de personas, sino que dependa del protocolo que tú hayas establecido y que eso funcione automáticamente, ya sea mediante sensores de presencia, sensores de luminosidad, etcétera. ujú, Y entonces creo que hay una parte muy importante de electrónica y de programación que es importante también conocer programación. para ejecutar Sí, proyectos de iluminación correctamente. bien, perfecto, válido totalmente, Joaquín. Sí. Excelente, Pues Manuel, excelente. me ha encantado. Esta tertulia era bastante improvisada. Yo venía a oscura, no sabía de qué íbamos a hablar hoy y la verdad que me lo he pasado muy bien y Igualmente, he aprendido mucho y además me has hecho recapacitar sobre los puntos en los que tengo que trabajar y tengo que seguir formándome, como tú dices, para ser un buen diseñador de iluminación. así es, así es. Así es, Joaquín. Y muchas gracias nuevamente por invitarme a participar y esperemos que se repita. Hombre, por supuesto, estaremos en contacto para ver nuevos temas que les pueda interesar a la comunidad. Y como tú comentas, hay una cosa que me ha encantado que lo has dicho tú. Hay que ser colaborativo. Hay que colaborar no solamente Así es, con las arquitecturas, con los diseñadores, con las ingenierías, con la constructora, con los instaladores, etcétera, sino la propia comunidad tiene que colaborar. Hay que tener más visibilidad, documentación, que podamos aprender, que los estudios se puedan sacar conclusiones para poder implementarlos. Creo que eso es súper importante para el desarrollo de la industria y que cada vez vayamos haciendo aplicaciones pues, que vayan en favor de todos. así es, Joaquín. Muy cierto, Pues nada, muy Manuel, cierto. muchísimas gracias. Ya te digo que un auténtico placer y nos vemos en la próxima. Un saludo, Un que la saludo. luz les acompañe. Chao. Chao.